tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ahora centrarnos en la entrevista en Telebuen Día. Vamos a desarrollar y a profundizar sobre lo que es el día especial de asunción de Donald Trump allí en los Estados Unidos. Seguramente una jornada que quedará marcada en la historia y por eso volvemos a convocar a quien nos acompañó el día después de las elecciones norteamericanas, el profesor Pedro Isan, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, recuerdo, profesor, que hace algunos meses cuando lo convocábamos, allá por el mes de noviembre, usted decía, bueno, habrá que ver si Donald Trump cumple o no con lo que anunció en su campaña. Una cosa es decir y otra hacer, puede no ser lo mismo. En este tiempo que ha pasado entre su elección y lo que hoy es su asunción, ¿qué ha sucedido? De acuerdo a lo que decía que iba a pasar en campaña y lo que ha hecho. Y ha sido una transición medianamente difícil a partir de la fenomenal diferencia que hay entre la manera de pensar y gobernar de la administración Obama y la manera de actuar y eventualmente gobernar que tendrá la administración Trump. Sin embargo, en el discurso y en las nominaciones que ha hecho Trump en cuanto a su gabinete, ha habido una coherencia, ¿no? Nosotros mencionábamos la otra vez que un gran perdedor había sido el Partido Republicano, y a partir de esa debilidad y esa mutua necesidad se ha llevado a cabo una tregua y se ha articulado una coalición, ¿no? Si Trump tuviera una mala presidencia sería obviamente muy malo para él, pero catastrófico para el partido. Así que el partido, que tiene mayoría en ambas cámaras, tiene claro que tiene un rol central que jugar en cuanto a pasar la agenda y en parte, solo en parte, a moderar el discurso. Sin embargo, en cuanto a esta tensa y esta relación mutua de desconfianza que hay entre Trump y el partido, hay una agenda en común, hay puntos en común, hay una coherencia y hay algunos puntos de tensión. En cuanto a la agenda en común, ya se ha visto una evidente víctima, el Obamacare, ¿no? La reforma de salud tan importante, tan central para el presidente Obama, para la administración Obama, que costó tanto en pasar, que se pasó en el 2010 y que sistemáticamente ha sido desafiada a nivel estadual y después a nivel nacional. Fue discurso de Trump y fue discurso de gran parte del Partido Republicano que la ley sería refutada, y efectivamente ya fue por ambas cámaras. La nueva composición de ambas cámaras comenzó el 1 de enero y ya ambas cámaras han pasado la eliminación de la ley. Bueno, eso lo tiene que hacer el Ejecutivo, y para eso hay una gran discusión en marcha sobre si solo se va a eliminar la ley sin una ley nueva, que efectivamente tiene que pasar una ley nueva, pero qué se va a tener de la vieja, si se va a eliminar totalmente o no. Y eso demuestra una coherencia en el discurso y en la acción. Y después hay una cercanía en esta coalición estratégica entre dos actores que se desconfían y que no se quieren, en otro tipo de políticas. Por ejemplo, en determinadas de revoluciones, por ejemplo, en la crítica cuestión de la energía. Eventualmente hay un discurso sobre reducción de impuestos que será difícil hacer, ese sí será difícil llevarlo a cabo, ya que Estados Unidos es un país con una gran deuda, y además hay otro punto en común entre el Partido Republicano y Trump, que es una gran inversión en infraestructura, sobre todo en el Rust Belt, en ese cinturón industrial que le ha dado la victoria a Trump. Ahí hay una coordinación. Otro punto también en común que quería marcar, determinados puntos de política exterior. Ya vamos a estar hablando sobre la política exterior porque ha sido, creo que, uno de los asuntos dominantes de esta previa de asunción de Donald Trump. Ahora, usted decía, hay una relación un poco de conveniencia entre el partido, el candidato del hoy, quien hoy asumirá como presidente número 45 de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿no es frágil tener una relación por conveniencia? Es decir, ¿podrá ser esperable que cuando se esté más cerca del periodo electoral, del próximo periodo electoral, quizás el partido le suelte la mano al presidente? Decididamente eso es posible y dependerá del mayor o menor éxito que tengan esas respectivas políticas. Por ejemplo, si a la Obamacare le sigue una ley una ley de salud, una nueva ley de salud que efectivamente tiene el apoyo de la población, esa relación por conveniencia seguirá. Si el plan de infraestructura en marcha genera empleo, sobre todo en aquellos estados claves, y hay una economía que parece que tiene un buen sendero de crecimiento, y el presidente Trump recupera índices de popularidad, es uno de los presidentes con más baja popularidad al día de ser electos en la historia reciente, esa conveniencia seguirá y se trasladará dentro de 2 años para
las elecciones de medio término. Y en términos, por ejemplo, de la política clave de comercio con sus vecinos y con el mundo, a la negación o a la reforma del NAFTA, a la reforma del acuerdo de comercio con el Pacífico, que Trump ya dijo que no lo pasará. A eso le sigue acuerdos de libre comercio bilaterales que demuestran funcionar. Esa coalición permanecerá en el tiempo. Si no, la situación de Trump es frágil en un país dividido, con un presidente con una gran parte de la población que no lo apoya. Bueno, de esa debilidad ambas partes han generado una estrategia coherente, con una agenda coherente, que es posible que funcione, que en verdad el paraguas está abierto para eso. Es posible que funcione para los Estados Unidos, habrá que ver cómo esto impacta en el mundo, porque lo que parece claro es que quizás no en los términos estrictamente de campaña, pero sí, usted decía, hay una coherencia entre lo que se dijo en la campaña y lo que se ha hecho hasta el momento, y está claro que para el mundo del libre comercio Estados Unidos va a jugar otro papel, es decir, parece una paradoja, pero hace pocos días, antes de ayer, el presidente chino salió a hacer una defensa a ultranza del libre comercio ante lo que China considera un régimen comunista, el embate de Donald Trump hacia el proteccionismo. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en un mapa mundial del libre comercio y del comercio mundial que cambie, que se modifique totalmente. Si eso decididamente habrá una modificación de base, el asunto es hacia dónde. Trump es y gran parte de la administración americana es muy crítico de China, de la relación bilateral que ha tenido y las ventajas que ha tenido China, supuestamente, en esta relación bilateral en el comercio, y quieren modificar eso. Lo mismo ha sido crítico del acuerdo del NAFTA y de otro tipo de acuerdos, para dejar paso a que, no se olviden que hay una gran parte del Partido Republicano que tiene una cosmovisión sobre el libre comercio, y hay otra parte, en este caso representada por Trump, que ha tenido un discurso populista. En el medio se encontrarán, y esta reforma de la relación con China, de la relación por ejemplo, con la UE, con la Unión Europea, le dará paso a un nuevo tipo de relacionamiento. Por ejemplo, Trump la semana pasada ha dado una entrevista a dos diarios europeos, a un inglés y un alemán, y ha sido bastante crítico de la Unión Europea, pero ha apoyado el Brexit. Y ha apoyado el Brexit en términos de la posibilidad de un acuerdo de libre comercio en marcha entre Estados Unidos y Gran Bretaña, lo cual uno puede pensar que en 1 o 2 años es algo relativamente factible. Y ahí hay un lugar para Uruguay también, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. Ayer apareció una declaración en el semanario Búsqueda de Pedro Bordaberry que por lo menos planteaba una alternativa diferente a lo que es la concepción que hay en el sistema político uruguayo, en el sentido de, bueno, atención, porque no es que Trump va a cerrar totalmente su frontera, sino que va a buscar acuerdos de libre comercio que le convengan a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y quizás deposite en Uruguay o en algún otro país de Latinoamérica un punto para poder profundizar las relaciones bilaterales. ¿Usted coincide con esto de que hay un margen de que este cambio de la política económica y de la política, sobre todo comercial, de los Estados Unidos puede abrir una ventana de oportunidades a acuerdos y entendimientos puntuales con Estados Unidos? Yo creo que sí. La estrategia de Trump tiene dos víctimas claras. Uno México, otro China. Y una tercera, bueno, los acuerdos de libre comercio. Así que en esa lógica Uruguay está lejos, está bien lejos de México, está bien lejos de China y está bien cerca del Mercosur, que es un mal acuerdo de libre comercio. Así que indirectamente hay una crítica tácita de Trump a la posibilidad, por ejemplo, de realizar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y con el Mercosur. Ante esa debilidad que ya tiene el Mercosur y esta nueva debilidad que tiene, que es la percepción de la nueva administración americana, se le abre una puerta a Uruguay para, por ejemplo, intentar un acuerdo de libre comercio, siendo Uruguay una economía muy pequeña y mayormente irrelevante en la relación con los Estados Unidos. Y sería bien paradójico, ¿no?, que Uruguay, gobernado por el Frente Amplio, termine realizando un acuerdo de libre comercio. Ya en sí mismo con los Estados Unidos es problemático, con Estados Unidos con Obama. Sería tremendamente paradójico y problemático, seguramente improbable que un gobierno encabezado por el Frente Amplio lleve a cabo un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos
y con Trump, ¿no? Es una combinación demasiado especial, pero el sendero está, la oportunidad está, ¿no? Quizás también a Trump le puede interesar un poco más Argentina, habida cuenta de su relación personal con Mauricio Macri, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Sí, y Uruguay en ese sentido podría seguir ese sendero, ¿no? Más allá de la relación personal que tienen Trump y Macri tiene como estrategia la posibilidad de desarrollar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y también tiene una visión muy crítica del Mercosur, a veces más explícita, a veces menos, y sería perfectamente complementario que si la Argentina comenzara ese tipo de negociación, Uruguay lo hiciera, ¿no? A lo mejor el gobierno de Vázquez en sus últimos años tiene ese legado que dejar, ¿no? Es una puerta abierta y un debate bien interesante y muy paradójico, por cierto. ¿Y es viable una política exterior norteamericana peleada o distanciada de México, peleada o distanciada de la Unión Europea, peleada o distanciada de China, que es poseedor de buena parte de la deuda norteamericana? Es decir, ¿puede patear los tobillos más cercanos que tiene Donald Trump? Lo que pasa es que la pregunta en todo caso podría ser la inversa, ¿no? ¿Es viable que se mantenga este status quo? Y probablemente no, probablemente esta relación bilateral con China ha sido demasiado asimétrica, la deuda que usted ha mencionado que tiene los Estados Unidos con China, como China ha acumulado bonos del Tesoro de los Estados Unidos en un punto insostenible. El otro punto marcado por Trump ha sido en esta entrevista de la semana pasada, ha sido muy crítico con la NATO. Y eso en verdad, la NATO así como está es obsoleta. Y eso es un secreto a voces, ¿no? Así que en definitiva hay un orden que... Cuando hace referencia a la NATO, para explicar... La Organización del Tratado del Atlántico Norte, pensada para defenderse de la ex Unión Soviética, que cuando cayó es una alianza estratégica en el Atlántico Norte, que cuando cayó la Unión Soviética tomó la decisión la NATO de extenderse hacia países de la ex órbita soviética, y eso genera una tensión con una Rusia en su momento débil y humillada, y en este momento, en esta nueva dinámica, con esta relación tan particular. Bueno, ahí también hay otro punto, ¿no? Yo me acuerdo que lo conversábamos cuando el día después, y usted decía, la verdad, yo no creo que pueda tener un acercamiento tan grande Trump con Putin. Sin embargo, a ver, han sorteado el periodo de transición, hay una denuncia de un hackeo de Rusia para favorecer la campaña de Donald Trump. Sí. En ese sentido parece haber una deuda de favores, yo no sé si hablarlo en estos términos, pero es decir, hay un relacionamiento que es mucho más cercano del que todo el mundo creía. ¿Cómo visualiza usted? Es una situación muy sinuosa, muy opaca, eventualmente, potencialmente muy peligrosa, a partir de lo que apareció con la denuncia de CNN, que al final no se demostró como, al menos hasta ahora, como válido. En la coalición que yo le mencionaba entre el Partido Republicano y Trump, ahí efectivamente hay una gran diferencia y una gran tensión, y eso pudo verse en la audiencia de confirmación de quien será el secretario, lo que sería para nosotros el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, a quien le dicen el perro loco, Mattis, ¿no? Este general, la audiencia encabezada en el Senado por un republicano y un demócrata, el republicano era el senador por Arizona, McCain, muy crítico, a veces explícitamente de Trump, y en la audiencia de confirmación empieza hablando el chairman del comité, el jefe del comité, McCain, y en su discurso leído, pensado, centrado, lo que menciona de Rusia es brutal. Todo lo que ha hecho Rusia en los últimos años para sistemáticamente imitar, para boicotear la política de los Estados Unidos. Rusia se ha posicionado, Putin, la Rusia de Putin, se ha posicionado en esta idea de recuperar poder a partir de una lógica bastante simple, que es confrontar con los Estados Unidos, con un Estados Unidos que percibe como relativamente débil o en retirada, y eso se ve efectivamente en Siria, no en la mala política de los Estados Unidos hacia Siria. Claro, pero también hubo un incidente en la transición en el cual Obama le apuntó los dardos a Putin y Putin, con Obama no voy a discutir, hablo cuando asuma Trump. Es decir, hay también una señal de Rusia, yo no sé si de hablar de acercamiento, pero sí de por lo menos de un cambio en la relación. Sí, y en ese sentido yo creo que hay que ser muy crítico de la política de Obama y de la administración Obama en general, que creo que, mayormente yo creo que quería hacer este punto, me parece una administración sobrevalorada, más allá de lo simbólico, ¿no? Barack Obama es un símbolo, es probablemente uno de los 10 norteamericanos más importantes de la historia, ¿no? Es un símbolo, hay un antes y un después, a partir de él como símbolo.
pero eso hay que diferenciarlo de las sistemáticas políticas implementadas en todo terreno, particularmente yo le iba a preguntar en el ámbito sobre exterior, la herencia, ¿no?, y el legado de Obama como presidente, las luces y sombras. Yo creo que hay que dividirlo en dos partes, que se mezclan y que eso ha contribuido a generar una imagen que mayormente sobrevalorada. Lo simbólico, ¿no? Como le mencionaba, hay un antes y un después, hay una épica en el personaje, hay una épica en su historia, en su discurso, en la historia de vida, en la historia de su familia, en lo que significa para los Estados Unidos. Es uno de los 10 americanos más importantes de la historia, uno de los 20 personajes políticos más importantes de la historia del mundo, probablemente, ¿no? Eso no, a lo mejor es una generalización. Así que por un lado está lo simbólico y por el otro lo práctico. Y su política, por ejemplo, con la Obamacare, ¿no?, que ha sido bastante ineficiente, por ejemplo, con cómo salió de la crisis del 2008, ¿no?, con uno puede decir, bueno, la economía está estabilizada, sí, pero la acumulación de deuda y un crecimiento relativamente pobre en una situación en donde sí se ha generado empleo y Estados Unidos ha tenido, uno ve en todos los diarios que hay pocos antecedentes en la historia americana de un presidente durante 8 años con la economía creciendo positivamente siempre, arriba de cero. Sí, es cierto, pero el crecimiento es pobre, ha tenido un costo altísimo y en política exterior, por ejemplo en Siria, por ejemplo en la incapacidad para contener a Putin en Siria y sobre todo en Crimea, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de contener a China en lo que está haciendo justamente en el mar de China, con estas islas y con ese desarrollo militar geoestratégico. Yo creo que es una conclusión sumamente criticable. Hay algunas visiones que establecen que Obama intentó pero no pudo contra el establishment, contra el sistema. ¿Contra cuál establishment? Y bueno, contra el establishment, por ejemplo, a nivel de la salud, que no pudo romper con cierta serie de privilegios que existen en los Estados Unidos, en el lobby de la salud, sí, y que allí naufragó buena parte de sus buenas intenciones. Sí, él pasó una reforma que tuvo que ser negociada y un ida y vuelta entre las negociaciones generó determinados tipos de ineficiencia. Es importante notar que en Estados Unidos el sector de la salud es el 16% del Producto Bruto, ¿no? En otros países ricos es el 8, es el 9, es el 10. En Uruguay creo que es también alrededor del 9, el 9. En Estados Unidos es el 16, ¿no? Es un sector muy fuerte y en un contexto en donde todavía no todos tienen salud. Parte de ese 16 es innovación, es investigación y por ende son actores muy difíciles y muy poderosos. Pero por otro lado, la salida de la crisis del 2009 ve a la administración Obama sistemáticamente salvando los bancos, priorizando los bancos por sobre las personas, sobre las familias que en el 2007, 2008, 2009 perdieron su propiedad en millones, ¿no? Así que en ese sentido la relación con el establishment es una ida y vuelta. Obama, que con esta simpatía con los medios, con la academia, con determinados sectores de poder, que le permiten y en un punto yo creo que le perdonan todo, es una persona de una gran capacidad discursiva, de una persona evidentemente articulada e inteligente, que a veces da la impresión de, más que ser el presidente, de ser un comentador de la realidad, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión del hackeo de los rusos al Comité Nacional Demócrata y Republicano. Efectivamente, se asume que el hackeo ruso fue a ambos partidos, pero hicieron público emails que tenían que ver con los demócratas para dañar la carrera de Hillary a la Casa Blanca. Cuando uno escucha a Obama hablar de eso, parece que es alguien ajeno, cuando en realidad es el jefe del Poder Ejecutivo quien tiene al aparato de seguridad y quien tenía que impedir eso. En definitiva, es el Estado americano quien no supo impedir ese ataque a la propiedad y a los derechos que fue ese hackeo, que en un punto estaba anunciado. A veces dicen, y la propia administración Obama ha dicho, bueno, los rusos lo intentaron antes y sabíamos que lo iban a intentar. Y sabían eso y volvió a suceder. Hay una responsabilidad evidente en Obama que parece relatar la realidad y no solo en esto, ¿no? Yo lo he visto muchas veces con ese precioso discurso, esa fenomenal capacidad discursiva, posicionándose por fuera de la responsabilidad que tiene, ¿no? En los últimos 30 segundos que nos quedan, ¿qué espera de la familia Obama, en realidad, desde la oposición para estos próximos años? Porque todos parece, quizás si pudiéramos apostar, cada uno de nosotros jugaría que la próxima candidata
por parte de los demócratas va a ser Michelle Obama. Y en ese sentido, una oposición firme, una oposición que marque agenda desde otro lugar. Él lo dijo el otro día, ¿no? Él, a diferencia de otros presidentes, no se va a callar y va a eventualmente participar de la política, a lo mejor como candidato, por ejemplo, a senador, ¿no? Eso no lo sabemos. Nuevamente, le menciono lo del símbolo, porque ahora fuera del poder, esa calidad de símbolo se reposiciona y se refortalece, y en ese sentido, ante un partido en crisis, como el Partido Demócrata, que ha perdido una elección imposible de perder, dirían algunos, ¿no? Contra un candidato en un punto muy malo como Trump, han tenido una candidata eventualmente incluso peor, ¿no? Si eso era posible, como Hillary. Ante un partido en crisis, Obama va a ser uno de los referentes, y como él no puede ser candidato, pues uno puede pensar que Michelle podría ser una. Es un personaje también bien difícil, Michelle, ¿no? No creo que sea fácil llevarla de la mano por una decisión de Barack para que ella se presente como candidato. Es una persona con un carácter muy fuerte y eventualmente será una decisión de esa, pero claramente está posicionado como tal en un partido en crisis en que no demuestra liderazgos incipientes. Pedro Izern, le agradecemos su presencia esta mañana aquí gracias a ustedes. Buen Día. La pausa y seguimos con más noticias.